Las científicas del coronavirus. Bueno, pues si no controlas las enfermedades que hay en los animales, estás sujeto a que te salten a las personas. El coronavirus, como otras epidemias, ha vuelto a destapar las vergüenzas de nuestra sociedad y ha exagerado todavía más las desigualdades. No, el virus no afecta igual a todo el mundo. Entonces, claro, no se le puede pedir lo mismo a unos que a otros, y el que trabaja en casa y se ha aislado de todo el mundo y tenía unos medios tecnológicos fantásticos, claro que se ha contagiado menos. Pero no ha sido por sus méritos. El que se ha contagiado mucho no ha sido por sus errores, es porque la situación no le estaba apoyando para casos de pandemia. Luego hay que apoyar mucho más a las personas que tienen que coger el metro todos los días, el transporte público todos los días, interaccionar con mucha gente fuera de su burbuja y que tienen más problemas. Una pandemia siempre refleja las carencias de una sociedad. Los migrantes, las personas mayores, los niños son los colectivos que más han notado los estragos del coronavirus, y las mujeres también. Por lo menos en el caso de la ciencia se ha notado muy claramente. Durante la pandemia los científicos varones han seguido publicando y han publicado más. Las científicas mujeres han publicado menos. Y eso se ha podido medir muy cuantitativamente, y en un ámbito como es el de las científicas, que bueno, tú tienes ya una vida profesional desarrollada y sin embargo ahí se ha notado la desigualdad inmediatamente, porque ¿quién ha asumido más el cuidado de los mayores y el de los niños que tenían que estudiar en casa? Pues más las mujeres. Tradicionalmente la sociedad es así y ha reaccionado exacerbando lo que ya tenía. O sea, no me extraña que haya habido esa diferencia. Es sorprendente que se haya notado tan pronto, pero es que la pandemia nos ha cambiado totalmente la vida a todos. Esta es la historia de Clara Prats, la investigadora que durante los meses más duros del confinamiento elaboró un informe diario con predicciones a corto plazo sobre la evolución de la pandemia en España. Soy licenciada en física, pero de física ya me queda poco más que la estructura mental. Estoy trabajando sobre todo en la aplicación de las herramientas propias de la física, de las matemáticas, que son a sistemas o a problemas relacionados con las enfermedades infecciosas, y que lo que hacías servía para una decisión que se iba a tomar mañana o pasado, ¿no? Ahora Clara Prats dirige el grupo de investigación en coronavirus. Cada día, durante las semanas más duras del confinamiento, su grupo mandó un informe de 50 páginas con análisis de datos de la pandemia en España, Italia y otros países europeos a la Comisión Europea y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. El que se tomó fue el cierre de escuelas, institutos y universidades. Una de las técnicas más extendidas para detectar el coronavirus son las pruebas PCR, análisis muy sofisticados que tienen que hacerse en un laboratorio por personal especializado. Los resultados se obtienen al cabo de unas 3 horas. Bueno, pues ahora en la COVID se ha visto que si hubieran apostado mucho más por las tecnologías rápidas y portátiles, ¿no? Pues no estaríamos como estamos. El chip que Laura desarrolla con su equipo de investigación sería mucho más rápido. De hecho, podría detectar el virus a tiempo real. ¿No? Esta es la historia de Núria Montserrat, la investigadora que durante la pandemia identificó un fármaco que ayuda a frenar la infección por la COVID-19. Núria Montserrat es profesora de investigación y CREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Desde que era muy pequeñita quería ser bióloga, lo tenía clarísimo, pero desde mi adolescencia quería trabajar en la investigación que sirviese para algo. Núria trabaja en células madre y la regeneración de órganos y tejidos. ¿Os imagináis que cuando nos fallase el corazón o un riñón nos hiciesen otro a medida? Su laboratorio está lleno de impresoras 3D, impresoras de Núria Montserrat. En lugar de tinta, sus impresoras tienen células y son capaces de imprimir órganos humanos, maquetas en miniatura de riñones, corazón, vasos sanguíneos, mini órganos que sirven para plantear muchas hipótesis de investigación. Los mini órganos de Núria han servido para probar fármacos en una pandemia huérfana de tratamientos. Sus experimentos sirvieron para identificar terapias que frenasen la infección por la COVID-19. Como último objetivo, queríamos aprovechar esta plataforma para testar fármacos que o bien impidan que el virus entre en las células o que bien impidan que el virus pueda replicarse una vez ha infectado nuestras células.
Quien anda es la bióloga experta en coronavirus Isabel Sola, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Después de haber desarrollado prototipos de vacunas contra anteriores coronavirus, ahora Isabel Sola trabaja contrarreloj para encontrar una vacuna contra la COVID-19. Siempre me he preguntado cómo funcionaban las cosas, siempre he tenido curiosidad por ver desde por qué crece a partir de una semilla un árbol hasta por qué las enfermedades suceden como suceden. Después de 25 años de trabajo, la investigadora Isabel Sola se ha convertido en la mujer que más sabe de coronavirus en España. Esta convocatoria express de emergencia recibió más de 1.500 propuestas para encontrar soluciones a la pandemia. Hubo una gran predominancia de expresiones de interés enviadas por hombres. El momento en el que hicimos la convocatoria fue un momento, primero, en el que había una gran presión asistencial. La mayor parte de esa presión asistencial recayó sobre mujeres, porque las profesionales sanitarias son en un porcentaje más del 75% mujeres, por lo que también con una capacidad de liderazgo femenino dentro de los grupos de investigación que ya era claramente inferior a la de los hombres, y con unas cargas dentro del hogar que se han acentuado muchísimo. Las mujeres sanitarias han estado en la primera línea de la pandemia. En cambio, en el mismo periodo, las mujeres científicas han investigado mucho menos. La pandemia por coronavirus ha acentuado la brecha de género. Por ejemplo, datos preliminares ya muestran que solo 1 de cada 3 autores que han publicado artículos relacionados con la COVID-19 durante los meses más duros de la pandemia son mujeres. Por el motivo muy sencillo, al estar en casa sin poder realizar un trabajo de laboratorio habitual, ese tiempo para poder escribir, al tener que repartir las tareas domésticas, no lo han tenido las mujeres. Esto es una llamada de atención muy importante, porque esto además la forma en la que se evalúa la ciencia y las carreras científicas, que tiene mucho que ver con las publicaciones, lo que hace es que estos 6 meses o más, porque la pandemia continúa y las restricciones pueden continuar, y la necesidad de hacer confinamientos y de cuidar a los hijos, asumiendo estos roles en los que la mujer tiene que hacerse cargo de los cuidados en la familia, esto puede impactar en los currículums de las carreras de las investigadoras y especialmente de las madres investigadoras en el futuro. Y esto es algo que realmente no nos deberíamos permitir. Una encuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación muestra que el confinamiento tuvo un impacto sobre la actividad y la producción de los científicos que amplificó las desigualdades de género. Desde los organismos públicos creo que es necesario hacer un seguimiento. Cuando las brechas comienzan a abrirse, cuando las grietas se hacen más grandes, se pueden seguir separando los bordes. Y a mí esto personalmente, institucionalmente, me preocupa.